Vamos. En la clase pasada habíamos comenzado a exponer en torno a lo que es el orden práctico. Como la exposición en sí mismo siempre requiere por parte de uno el análisis de una situación concreta, muy complicada, sucede que estas separaciones que nosotros hacemos mentalmente de una realidad en la cual estas cosas se dan de una manera unida, siempre huelen un poco a artificio, siempre dan la impresión de ser un poco artificiales. Entendámonos de una manera más concreta. El acto humano, tomado en sentido general, es humano en la medida en que está presidido por la inteligencia y realizado y ejecutado por la voluntad. Acá hay que distinguir lo que son actos humanos y aquellos actos del hombre, en los cuales no siempre actúa con claro sentido de lo que hace, de lo que obra, de lo que busca. Entonces aparece un tanto borrada lo que constituye, propiamente hablando, la humanidad del acto. Pero cuando nosotros hablamos de que un acto es humano, porque está dirigido por una inteligencia y ejecutado y realizado por esa fuerza de que la inteligencia dispone y a la que llamamos nosotros la voluntad, para distinguirlas de otras fuerzas, de otras apetencias que están inscritas en el hombre, pero que no son aquella fuerza de la que dispone el espíritu. Decíamos en la clase anterior, en español hay una palabra muy linda a veces para indicar todas estas fuerzas, todas estas energías, de que el hombre dispone y que no constituyen su inteligencia, lo que los españoles llaman ganas. Fíjese que a veces la gana puede constituir o puede coincidir con el querer de la inteligencia y de la voluntad, pero a veces no. Porque en la realidad concreta, todos estos elementos que están involucrados en ese término un poco genérico de ganas, suponen elementos pasionales, elementos propios de la pasión. Y la pasión a veces puede estar en la misma línea de nuestras tendencias espirituales y a veces oponerse a nuestras tendencias espirituales. De manera que nosotros descubrimos el elemento pasional sea como un elemento que apoya la fuerza, la inclinación propia de la inteligencia y de la voluntad, y en ciertos momentos lo vemos como un elemento que se opone a la vida propia del espíritu y que se opone de una manera peligrosa o que se opone de una manera a veces que resulta inlevantable, difícil de superar. Los actos concretos son, pues, muy complejos. La posibilidad de distinguir en ellos distintos aspectos que lo constituyen es siempre el análisis. Y como decía Gabriele D'Annunzio, el análisis supone el cadáver. Es decir, nosotros de alguna manera hacemos la anatomía sobre un cadáver. En la realidad concreta, esa anatomía no se efectúa. Para nosotros es muy difícil a veces distinguir con precisión lo que en nosotros es un querer que solicita, desea nuestra espiritualidad, y lo que es un querer que está solicitado y deseado por la pasión. Fíjense que a veces una cosa y otra coinciden, y la pasión puede estar de acuerdo con aquellos momentos más altos del espíritu.
El momento más alto de la vida espiritual puede ser aquel en el cual el hombre se inclina, se dirige hacia Dios, en el amor de Dios, pero en este amor de Dios pueden entrar elementos pasionales. Y no solamente pueden entrar elementos pasionales, sino que entran elementos pasionales, que son en cada caso masculinos o femeninos. Es decir, que en el más desinteresado de los amores, el hombre es mujer o es hombre. Y quiere como mujer y quiere como hombre, y estas dos formas de querer son diferentes, son distintas, porque van de alguna manera, diríamos, teñidas con todas aquellas cosas que significan en un sentido muy lato la sexualidad, que se imprime también su carácter en la vida espiritual. Hablando del orden, para entrar en las consideraciones del orden práctico, Santo Tomás daba una definición de orden que conviene siempre recoger, meditar, con el propósito de ir extrayendo de ellas todas aquellas enseñanzas que Santo Tomás sabía exponer, a veces de una manera muy lapidaria, muy sintética, como cuando decía que bien es lo que todos apetecen, o en cierto modo cuando definía la belleza diciendo es que pulcrum es videum, que visto uno conoce, que visto uno conoce o apetece. Aquello que visto, observado, considerado por los sentidos, es apetecido al mismo tiempo por la inteligencia. Estas definiciones a veces demasiado concisas, demasiado precisas, tienen mucha miga para ser extraída de ellas, desarrolladas y consideradas en toda su latitud. Decía del orden que era una disposición de partes distintas y desiguales en relación con un principio, de acuerdo con el cual se distribuían según prioridad y según posterioridad. Entonces, para que haya orden, lógicamente, tiene que haber más de una cosa. Una sola cosa no está en orden porque faltan los elementos relacionales que establecen el verdadero sentido del orden. Estas cosas que se relacionan en el orden deben ser distintas, es decir, deben distinguirse, porque la palabra distinta tiene ese sentido, es lo que se distingue, es aquello que no se confunde con otra cosa. Por eso cuando establece el pensamiento clásico de que el primer principio del conocimiento es el de no contradicción, significa al mismo tiempo que para comenzar a conocer algo hay que distinguirlo. Y si uno no lo distingue, no puede empezar a conocerlo. Y más, a lo largo de todo el conocimiento, por eso constituye un principio. Nosotros a veces tenemos la tendencia, un poco fundados en nuestras experiencias cronológicas, del que el principio es un comienzo, luego sale. Pero un principio en el orden intelectual, como veremos también en el orden práctico, moral, es algo que es al mismo tiempo que conocimiento, persistencia de una situación. A lo largo de todo el trabajo, de toda la actividad que se desarrolla. Por eso, el principio del conocimiento es el de no contradicción. Y el de no contradicción significa distinguir una realidad de otra. Y no solamente distinguirla para empezar a conocerla, porque es inevitable distinguirla para empezar a conocerla, sino también mantener esta distinción constante en el intelecto. Es decir, no confundirse a lo largo del desarrollo de mi argumentación, del desarrollo de mi explicación, no confundirse. Y en esto constituye lo que propiamente se llama el trabajo de la inteligencia. Consiste en eso. Es decir, que es importante, porque por ahí ustedes oyen hablar de gente
no muy cepilladas en materia de filosofía, diciendo, bueno, el principio de no contradicción está superado por Hegel. Un filósofo, para ser un filósofo, no puede contradecirse. Si se contradice, a poco andar no es un filósofo. Hegel nunca puso en tela de juicio el principio de no contradicción. Y si en alguna manera hay algo que lo distingue, es que a lo largo de todo su discurso, del desarrollo de sus ideas, no hay contradicciones. Porque si hubiera en ellas contradicciones, no sería un filósofo. Simplemente sería un hombre confuso que ha dicho cosas sin tener hilación ni coherencia en la exposición de las cosas. De manera que nunca jamás habría que atribuirle a él. Lo que él dice es que en las cosas hay contradicción. Pero una cosa es que yo diga que en las cosas hay contradicción y otra cosa es que yo me contradiga al hablar acerca de las cosas. Son dos cosas diferentes. Por eso no hay que confundir una con otra. En las cosas puede haber contradicción. Y estas contradicciones que existen en el fundamento de las cosas han sido perfectamente vistas por Aristóteles con anterioridad a Hegel. Lo que pasa es que las explicaba de otra manera. Es decir, las explicaba de una manera, pero claro, más ontológica que lógica. Y Hegel las explicaba de una manera más lógica que ontológica. Les aclaro esta noción que a prima facie puede parecer un tanto abstrusa para aquellos que no entienden el lenguaje de la filosofía. Ontológico quiere decir que está fundado en la cosa, en la observación de la cosa. Y lógico es algo propio del desarrollo del entendimiento. En general, el pensamiento protestante de tipo idealista es más lógico que el pensamiento tradicional, clásico, realista, que es más ontológico, porque se funda más en las cosas. Es un pensamiento que busca conocer, el otro piensa, y a partir de ciertos principios extrae las conclusiones lógicas que de ellos emanan. Pero a veces estas conclusiones lógicas, muy lógicas, no suelen ser ontológicamente factibles. Así yo puedo sacar la conclusión: el hombre va a la luna, viaja a la luna, luego fulano tal puede viajar a la luna. Es una conclusión lógica, pero puede estar imposibilitada por los hechos concretos, prácticos. Este hombre no está en condiciones de viajar a la luna. Póngase, la mujer tiene hijos, toda mujer tiene hijos, pero hay algunas que pueden no tener. La conclusión lógica sería de que el momento que es mujer tiene que tener hijos. Eso es lo lógico, porque eso está en el orden de la lógica, pero lo ontológico puede suceder de que no lo tenga. Lo mismo sucede con el orden de ciertas oposiciones. Si usted a un chico le dice qué es lo contrario de día, noche, y qué es lo contrario de varón, mujer, pero usted no puede trasladar estas nociones que son en sí mismos contrarias como nociones al orden óptico, porque en el orden óptico esto no sucede. Generalmente sucede que dos mujeres suelen ser más contrarias entre ellas que una mujer y un hombre. Se da esto. Es decir, no hay que trasladar lo que es propio del orden lógico al orden ontológico como una consecuencia inmediata, porque una cosa es que esté perfectamente posible o deducible en el orden de las ideas sin que esto pueda ser trasladado así tal como es visto en el orden de las ideas al orden de las realidades concretas. Las cosas tienen que ser entonces distintas, que se distingan para constituir un orden, porque lo que es confuso no entra en la constitución de un orden. Y desiguales, fundamentales, porque esto va contra todas las aspiraciones revolucionarias que nacen con la Revolución Francesa. Todos los hombres son iguales. Égalité, liberté, fraternité. Está bien que hay un punto en cada una de estas cosas, ¿no? Y en francés, point quiere decir punto, y quiere decir también nada. Égalité, point. Liberté, point,
fraternité, point. Entonces, cada una de estas cosas puede ser punto o nada. Hay que verlo bien porque se trata a veces de nociones que salen del mundo lógico también y no entran en el mundo de las realidades concretas. Santo Tomás dice que las cosas para ser ordenadas deben ser desiguales. Entonces yo le digo, bueno, muy bien. ¿Y si los ladrillos que constituyen el orden de la pared son desiguales? Entonces él dirá, sí, efectivamente, porque no pueden entrar en la constitución de la pared si ocuparan exactamente el mismo lugar y la misma posición uno con respecto a otro. Tienen que estar desigualmente distribuidos para que constituyan un orden, porque si no están desigualmente distribuidos no hay orden. Y en el orden de la convivencia social, cuanto más grandes, cuanto más profundas, fecundas y auténticas sean las desigualdades, mejor será el orden, porque entonces habrá más posibilidad de intercambio entre la gente que constituyen el orden, entre aquellos elementos que lo componen. Precisamente componen o constituyen un orden por esa posibilidad de intercambio que existe entre unos y otros, porque lo que hace este no lo hace el otro, y lo que hace el otro no lo hace este, de manera tal que ambos constituyen eso que se llama el orden. Entremos acá en esto. El orden social es un orden. Es un orden concreto. Fíjese, un orden concreto. No es un orden abstracto. Cuando uno quiere examinar el orden social y va buscando ese orden, por ejemplo, en el orden de las leyes, en el orden jurídico, es un error. ¿Por qué? Porque el orden jurídico no es el orden social. El orden jurídico es un orden legal que ayuda instrumentalmente a realizar el orden social, pero no lo reemplaza, no es. El orden que existe en una determinada familia, para empezar por lo más sencillo y elemental al alcance de nuestras manos, es el orden que está allá, el orden que efectivamente se da, con todos los desórdenes que supone. Eso constituye el ordenamiento concreto. No lo que ha sido escrito en el registro civil ni nada de eso, porque esas son cosas que pueden servir indudablemente como guías, como normas, como andariveles, como ciertas boyas sirven en el mar para dirigir el tráfico del mar, el tránsito del mar, pero no constituyen ellas un orden establecido, no están, porque puede haber desórdenes, puede suceder que se llevan por delante y puede suceder que con las mejores leyes un país determinado marche mal, camine mal y ande mal, con buenas leyes. Puede haber malos jueces, puede haber malos intérpretes de las leyes, puede haber una mala obediencia, un mal consenso para aceptar el orden legal. Y de alguna manera todos los hombres que constituyen ese orden concreto no se adecuan a las exigencias establecidas por las normas legales. De manera que cuando uno habla del orden político en el sentido clásico, es lo mismo que orden social. Esta separación de lo social y de lo político es moderna, no es tradicional, no es clásica. Y no conviene que sea, porque en lo moderno aparece lo político como constituyendo pura y exclusivamente el poder. Pero el poder en el orden social es un aspecto de la socialidad, de la sociedad. Es un elemento con el cual hay que contar dentro del conjunto del orden. Pero no es una cosa al margen, distinta, diferente, e incluso que puede ser, en un caso nada más que anómalo, opuesta al orden social. Es decir, es cuando un poder anárquico que maneja o gobierna anárquicamente, es decir, desde afuera de las normas legales, gobierna esa sociedad.
El orden social es pues un orden concreto. Y aquí es donde nosotros vamos a tratar de hacer un análisis para observar cómo este orden social funciona y qué es lo que lo constituye en verdad. Que, como decíamos al comienzo de esta conversación, el análisis presupone siempre una situación de abstracción. Yo distingo, separo cosas que en la realidad están unidas, están en un conjunto, se dan en concreción. El orden social argentino es este orden que existe ahora, con todos sus inconvenientes, con todos los problemas que puede tener, con todos los individuos que en un momento determinado no auspician el orden, desordenan, actúan desordenadamente, y esa actuación desordenada no solamente se da en los súbditos, sino que a veces se da en el que gobierna, y el que gobierna es a veces el encargado de desordenar y de establecer ese desorden. Pero sea como fuere, con todos los inconvenientes que pueden surgir de las malas conductas, el orden que existe es el orden concreto, el que hay. Y ahora lo que nosotros queremos es examinar cuáles son las causas que contribuyen a la realización de este orden. Y aquí es donde conviene examinar lo que es una causa. Una causa en un sentido lato, general, amplio, es un principio o una razón. Principio porque la causa es comienzo de algo. Y razón porque da cuenta, explica algo. Fíjese que estas tres cosas, principio, causa, razón, se distinguen. En la realidad la causa es las tres al mismo tiempo, concretamente. Pero hay que distinguir porque puede haber un principio que no sea causa. Puede haber una razón que no sea causa. Tomemos un ejemplo simple. Si uno de ustedes se ríe y yo le pregunto ¿por qué se ríe? Usted me puede contestar que soy un animal racional. Y es cierto, es verdad. Usted ha apelado a un principio, pero no es una causa. No es la causa concreta de que usted se ríe. Porque la causa es un principio y es una razón que tiene una conexión concreta con el efecto, inmediata, que auspicia, produce el efecto. No que lo explica lejanamente, como podía ser un principio explicativo, un principio esencial. La causa siempre supone una conexión existencial. El efecto depende existencialmente de la causa que lo provoca. Muevo este reloj y este movimiento, esta fuerza que realizo en este sentido, es lo que provoca este movimiento. Y ese movimiento está relacionado con la causa de manera existencial. Yo puedo explicar una cosa, efectivamente, y decir, mire, me río porque soy un animal racional. Y es cierto. Pero el carácter de animal racional viene de la esencia del sujeto. Es un principio lejano. Es un principio que indudablemente está operando en todo él. Pero como principio lejano, inmediatamente lo que provoca en él este efecto, que es su risa o su sonrisa, es algo que le ha causado gracia. Y este algo que le ha causado gracia es lo que actúa como causa. Por eso la causa es un elemento existencialmente conectado con el efecto. O una conexión existencial, no una conexión esencial. Recordemos esto porque a veces en nuestro movimiento espontáneo de la razón tenemos nosotros siempre una tendencia a favorecer los aspectos esenciales y descuidar los aspectos existenciales, porque los aspectos existenciales se nos aparecen a veces más difíciles, más oscuros de extraer. En cambio, los aspectos esenciales son cosas que se van un poco
en ese juego de abstracción al que es tan habituada nuestra inteligencia y en el que nuestra inteligencia trabaja mejor. Por eso una filosofía esencialista es más apta para la inteligencia del hombre que la filosofía realista, existencial, que es la filosofía de Santo Tomás, aun cuando él no empleó este término. Esto un poco para aclarar, nosotros el término existencia, para indicar la realidad concreta, es un término relativamente moderno. En la antigüedad clásica no se usaba. Existir era ser fuera de las causas. Por ejemplo, es Lucrecio el que dice: vermes ex extercore existum. Los gusanos nacen. Existum allí está tomado como nacer, surgen, brotan del estiércol. Él consideraba que era así. De alguna manera no había lo que podríamos llamar una biología muy bien elaborada, pero en alguna forma él lo suponía porque los veía nacer del estiércol. Y la palabra existir estaba tomada en ese sentido como equivalente a nacer, ser fuera de las causas. Ustedes en la Suma Teológica nunca verán que Santo Tomás hable de la existencia de Dios, no habla de la existencia. Si Deus es, o es. Pero no si existe o no existe. Más si le hubiéramos preguntado: ¿usted cree que Dios existe? Y si Dios no existe. ¿Por qué? Porque no nace, no surge, no brota, no crece. Es el que es por antonomasia, siempre es. Entonces, la palabra existencia no tiene sentido. Modernamente ha surgido, y ha surgido por causa precisamente de la deficiencia en nuestros idiomas que han nacido del latín. Fíjese que esta deficiencia no la tiene el español, la tiene el francés y la tiene el italiano, la tiene en inglés, que en alguna manera, maestro. Es decir, ellos no tienen el participio activo del verbo ser, no lo usan, ente. En español sí, la palabra ente es usable, no es muy común, se suele usar mal a veces, o se suele usar periodísticamente para indicar ciertas cosas, como se ha formado un ente autónomo o algo así por el estilo. Pero de cualquier modo la palabra existe, es ente. Y ente es aquello que es, efectivamente, lo que tiene realidad. Fíjense que es, como escribiente es el que escribe, el ente es el que es. La diferencia a veces hay en que aquel participio activo que realiza una acción verbal determinada puede, además de realizar esa acción verbal, realizar otra. Y el escribiente puede ser cantante. Ahora, el ente es, y si deja de ser, dicen los italianos, es niente. Niente. Fíjense que en italiano también han dicho niente, nada. La nada es algo que precisamente niega al ente. Existe la nada. Es la nada. Fíjense que aparece como una noción negativa y que es la que echa a perder todo nuestro razonamiento. Porque como nosotros partimos de alguna manera de esta sombra inmensa que en nuestra mente proyecta la nada, no tenemos la confianza que tiene el autor del Evangelio que leemos siempre al final de la misa. En principio era verbo. Verbum era aposteo. En el principio es el ser. Es la palabra, es siempre, es. No empecemos por pensar que hay un vacío inmenso, ontológico, y que luego eso se llena solo, o se llena de alguna manera, no. Empezamos porque esta noción de nada es una noción parásita, es una noción que a nosotros nos sirve en nuestra vida práctica, pero que no tiene ninguna realidad fuera de ese uso
práctico que hace de ella nuestra mente. Bien, volvamos a lo nuestro y volvamos a las causas, a los principios. Las causas son entonces principios o razones. Principios porque son comienzos y razones porque dan cuenta de aquello que está sucediendo. Aristóteles distinguía 4 causas en las cosas. La causa eficiente o causa productora de una realidad. El relojero es causa eficiente del reloj. El carpintero es causa eficiente de la mesa. El que la hace. Esa es la causa eficiente. La causa material. Aquellos elementos de la poiesis o en el orden del arte es donde es más fácil advertir estas características. Son los elementos que yo uso para realizar una cosa, para hacerla. Esa es la materia. Y la forma es aquella modalidad, aquella figura que imprimo a la materia. La mesa es causa formal, es la forma en que está distribuida esta materia que ha constituido esta realidad que es la mesa. Y la causa final, el fin, para el cual esta realidad está hecha, la mesa, para poner sobre ellas cosas. Claro. Pero indudablemente que cuando nosotros nos referimos a un objeto artístico, a un objeto técnico, es fácil descubrir la eficiencia, la materia, la formalidad y la finalidad para el que están hechos. Pero cuando se trata ya de analizar una realidad concreta que existe efectivamente, independientemente a veces de que nosotros la hagamos, ya la cosa no es tan fácil de apreciar, de ver y de examinar la existencia de esta causa. Tomemos el orden social, el orden político en el cual nosotros nos movemos, este orden desorden en el cual vivimos, o este orden desordenado, no totalmente desordenado, nunca, porque el desorden completo sería la anarquía absoluta y la imposibilidad de tener nada, ninguna institución, ninguna posibilidad de llevar una vida civilizada. Sería imposible, casi no existen, porque todas las sociedades tienen de alguna manera un orden, aún las sociedades de ladrones, de asaltantes, tienen que ordenarse, ponerse de acuerdo entre ellos en ciertos principios para poder cumplir sus cometidos, porque de otra manera no los podrían hacer si no se organizan. Por eso siempre en toda asociación hay un orden. ¿Quién hace ese orden? Indudablemente lo hace el hombre. El hombre se asocia, pero el hombre se asocia bien. Usted lo dice, aceptamos. Si 10 o 12 de nosotros nos ponemos al lado con ciertas distancias, ciertas relaciones puramente de distancias, constituimos una sociedad. Somos una sociedad. 10 cadáveres juntos, relacionados entre ellos también por la distancia, constituyen una sociedad. ¿Es el cementerio una sociedad? Indudablemente no. No hay allí sociedad. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿el hombre es causa del orden social? Sí, bueno. Pero, ¿qué es lo que en el hombre opera para asociarse? ¿Qué es lo que lo lleva hacia los otros? Fíjese que sobre esto hay cantidades inmensas de teorías, a cual más disparatada. En este sentido, por ejemplo, para Hobbes, la causa del orden social en el hombre es el temor, el miedo. El miedo lo ha llevado a asociarse. De alguna manera, diríamos que esta noción de que la causa del orden social sea el miedo está
mejor propuesta, con algunos matices diferenciales en Rousseau mismo. Pero según Rousseau, el hombre es primero un animal suelto que vive una suerte de libertad zoológica, en la cual no es interrumpido porque si se une con los otros es por temor a los peligros que en alguna medida lo rodean, y ese temor es el que lo lleva a asociarse, el que lo lleva a entrar en contacto con los otros y a constituir esos ordenamientos que forman las ciudades. ¿Cuál es el pensamiento de Santo Tomás? Siguiendo en este caso a Aristóteles. Aristóteles dio lo que a mi criterio es con la clave cabal de aquello que al hombre lo lleva a asociarse. Es el carácter dialógico de su razón. ¿Quién entiende por carácter dialógico de su razón? Si nosotros fuéramos dioses, dice él, no necesitaríamos asociar, porque nuestra razón conocería espontáneamente, naturalmente, por el juego puro y, si se quiere, sin ningún impacto de nada, sin ningún estímulo de la razón. Pero nuestra razón no conoce así. Nuestra razón entra en contacto con otras razones. Comienza por hablar. Y el habla, si ustedes quieren, es el resultado de una larga experiencia histórica de conocimiento, de saber, de intercambio de cosas. Cuando el chico que nace en una cuna recibe de sus padres las primeras nociones del lenguaje que va a hablar, está entrando en contacto vivo, viviente, intelectual, no solamente con sus coetáneos, con el padre, sino con todo el filum genético que ha hecho su idioma. Entra en contacto con los 1000 años o más que puede tener su idioma. Y es en esto que a veces hemos llamado la atención en estas clases y que conviene siempre volver a pensarlo. Porque nosotros hemos heredado un idioma que, si ustedes quieren, es un privilegio, que nos hace ricos. Descuidarlo no es solamente, diríamos, una falta de tino. Es una falta total desde el punto de vista humano. Es lo peor que podemos hacer. Así como renunciar incluso a las raíces o al conocimiento de las raíces del idioma, que están en los idiomas madres de él. A través del idioma el hombre se apodera de ciclos de trabajo, de faena, de conversación, de diálogo entre unos con otros. De manera que yo entro en contacto no solamente con mis coetáneos, como decía, sino también con todos aquellos antepasados que han ayudado a pensar, que nos han enseñado a pensar. Porque el hombre solo es un idiota. Los griegos decían esa palabra, que significaba eso simplemente. Idiota significaba el que no tenía conversación, el que no era capaz de hablar, porque carecía precisamente de eso que es el idioma. Y ahora, si ustedes examinan, no todos los idiomas son iguales. Digo esto por todas estas personas que hoy hablan de la aculturación y de un montón de cosas así, como si fuera posible para los hombres de ahora, incluso para los quichuas, más quichuas, volver al quichua. El español es más rico. Han ganado. Instintivamente lo saben, tanto que todas las protestas las escriben en español. Y de alguna manera es en español como se quejarán de España, no en quichua. ¿Por qué? Porque el idioma quichua indudablemente está reducido
a un ámbito cultural más chico, más pequeño. Hay menos posibilidades semánticas de hablar. Decía don Julio Camba, que era gallego, y al fin de cuentas, como buen gallego, decía, yo hablo el gallego con los amigos y en el barrio, y cuando quiero hablar con los demás hablo castellano, y hablo español. Entonces usaba su dialecto para la vida familiar y usaba el otro idioma que había surgido precisamente de una experiencia universal para ese traslado universal de sus ideas. De manera que al hombre lo que lo lleva al hombre es aquello que constituye específicamente su humanidad, es el carácter típico de su mentalidad. Tiene una mentalidad dialógica, crece su inteligencia en el diálogo e insertándose en un diálogo que no es de ahora, es histórico, lo heredo. Por eso decía Morras con tanta insistencia, porque el hombre es un heredero, es siempre un heredero, y el que renuncia a la herencia es un insensato. Es un ser que no tiene absolutamente ninguna idea de lo que recibe en herencia, incluso del idioma, que es fundamental para constituir su desarrollo mental. El hombre se desarrolla en esta función del idioma. El niño aprende a hablar y en la medida en que aprende a hablar y nosotros hacemos todo lo posible para que vaya aumentando esa aptitud y esa capacidad parlante, porque es ella la que establece el verdadero sentido del orden social. Entonces no hablemos de que la sociedad está hecha para la producción o para el consumo. Debe haber producción, tiene que haber, porque si no nos morimos de hambre. Pero es como si dijéramos nosotros, miren, nosotros vivimos para respirar, porque necesitamos respirar, es cierto que necesitamos respirar, pero respiramos fundamentalmente para realizar nuestra faena humana, y nuestra faena humana no es respirar, como no es comer, como no es producir, ni es consumir, es simplemente conocer, pensar, conocer la realidad. ¿Para qué? Para guiarnos dentro de la realidad como hombre, tenemos que conocerla. Y ese conocimiento lo adquirimos precisamente en este contacto dialógico con los otros, porque de otra manera no lo tendríamos y no desarrollaríamos todas estas aptitudes que necesitamos desarrollar y que nos la da la sociedad. Hay sociedades y sociedades, por supuesto. No es lo mismo vivir en Mendoza que vivir en Resolana. Debe haber una diferencia un poco más grande. Pero debe ser un poco distinto vivir en París que vivir en Mendoza. Y uno recibe de alguna manera del aire, de las casas, de los edificios, de lo que allí se ha construido, de lo que allí se ha hecho a través de los años. Esa lección de la cultura. Esa lección, diríamos que es la lección de civilización que nos permite acrecentar nuestro propio espíritu, desarrollarlo, crecerlo, enriquecerlo con todos esos saberes y esos conocimientos. La causa del orden social, entonces, es el hombre, considerado en su disposición específica para alcanzar aquella perfección que conviene a su naturaleza. Aquí es donde a veces nos encontramos, en el terreno de los escolásticos mismos, con algunas interpretaciones un tanto deficientes. Por ejemplo, una interpretación deficiente es la que sostiene que el hombre se asocia por cierta imperfección personal. Porque su perfección está en la asociación. Allí está la perfección. No es en función de una imperfección que la asociación vendría posteriormente a solucionar. Como sucede, por ejemplo, al que le falta una pierna, el que se pone una pierna artificial. Esto da nacimiento a la idea de que la sociedad es un artificio,
que viene desde afuera a colmar cierta ineptitud radical de la capacidad humana para alcanzar una perfección sola. Es que la perfección del hombre es social. El hombre se perfecciona en la sociedad. Aquella pregunta imbécil que siempre se suele dar, ¿qué es más importante, el individuo o la sociedad? No tiene sentido. Es como si alguno me preguntara a mí qué es más importante, el piano o la sinfonía que está tocando. Pero fíjese que si la sinfonía no puede tocarse sin el piano, ¿y el piano qué es sin la sinfonía? Un coso para hacer gallinero. Es nada, no existe. Entonces, de alguna manera, diríamos, la sociedad sin el hombre no tiene sentido. Pero el hombre sin la sociedad no tiene sentido, no tiene realización, no tiene posibilidad de alcanzar aquella perfección que le corresponde y que precisamente viene como consecuencia de su inserción en el orden social. ¿Entendido esto? No creo que haya dificultad para entenderlo. Mira acá, la materia que se agrupa en el orden social es también el hombre, en cuanto tiene una disposición pasiva para adquirir aquella perfección segunda que significa la sociabilidad. El hombre como discipulable, como capacidad, como dócil, como elemento que se asocia y aprende del orden social, y sí es la materia. Porque la palabra materia, en el sentido tradicional, clásico, significa aquello que es capaz de recibir una información. Todo lo que en un momento determinado es capaz de recibir una forma es materia con respecto a esa forma. Por eso es una noción relativa. Siempre es una noción que está relacionada con la forma que se imprime en ella. Esto es materia para tal cosa. Acá hay materia para tal cosa. Decimos así en el uso común, y ese uso común es el más abordable de todos los usos y el que da una noción más clara de lo que es la materia. El hombre, considerado entonces como educable, considerado como capacidad de docilidad, es la materia del orden social, porque es el que la recibe. Y comienza la sociabilidad por el uso de los esfínteres, dicen. Y ahí empieza. Enseñándole a no hacer pis en la sopera, es como uno empieza de alguna manera su educación. Y esa forma de educación es la que lo va llevando y lo va conduciendo poco a poco hasta el ordenamiento de la vida social en la cual él se inscribe, en la cual él se inserta. Y es la materia. Lo difícil a veces es descubrir la forma del orden social, porque aquí es donde la mayor parte cometen ciertos errores. Fijémonos en esto, porque conviene acá llegar más bien siempre por el camino de la experiencia práctica. Nosotros constituimos una sociedad ahora. El propósito, la finalidad de esta sociedad es oír esto que yo estoy diciendo. Propósito modestísimo, pero que de alguna manera, diríamos, nos reúne. Para que esta sociedad funcione, se constituya, ¿qué es lo que debe haber? ¿Qué es lo que la constituye? Pues el juicio prudente de cada uno de nosotros, que concurrimos a su constitución. Si uno de ustedes se vuelve loco y empieza a tirar las cosas en el aire, se acabó. No se puede hablar más, no hay más nada, no pasa nada. Pero si todos se han dispuesto a escuchar y han decidido escuchar, ese juicio práctico,
ese juicio prudencial que consiste en yo estoy acá para hacer esto. Ese es lo que constituye el orden, lo que propiamente lo hace, lo arma. Fíjese que incluso el desorden viene como consecuencia de que hay alguien que no se adecua, que no hace, que no se formula ese juicio. Y precisamente al obrar imprudentemente desordena. Y trae desórdenes X que pueden ser mayores o menores. De ahí vienen a veces las aplicaciones de las leyes con el efecto de recoger o de reducir el orden. Porque el orden de una sociedad, siempre Aristóteles la comparaba a un organismo. Y la tarea del político, él la comparaba a la del médico. Y tenía mucha visión, no de gusto eran médicos los Aristóteles por tradición de familia, y venían de médicos. El padre había sido médico del abuelo de Alejandro Magno, de Aminta II, había sido médico de él, médico de familia. Entonces él veía en el orden político eso, por eso decíamos en cierta oportunidad, el orden que se puede establecer en la vida política es siempre parecido al orden que el médico logra establecer en nosotros cuando nos hacemos ver. Un orden precario, donde la inestabilidad de nuestra salud es la que de alguna manera, diríamos, permite todas las vacilaciones de ese orden. Pero el médico es tanto más acertado cuanto más logra equilibrar la naturaleza de este sujeto que él cuida, que él cura. Ahora, este sujeto puede estar peor, mejor, Vaya, puede ser un hombre joven que se cure pronto, puede ser un hombre viejo que no se cure ya más, pero al cual hay que sostenerlo en un cierto equilibrio. Y fíjense que con los cuerpos sociales a veces pasa lo mismo. No se le puede pedir a un cuerpo social que dé cosas. Decía Castellani una cosa que siempre conviene tener en cuenta. Es muy difícil hacer un cura de un atorrantito de la boca, ¿no es cierto? Yo decía. Y es muy difícil a veces lograr una buena clase dirigente de una caterva de atorrantitos como la que constituimos en el país. No se puede formar una clase dirigente de la mañana a la tarde. No se olviden ustedes de que el hombre nace siempre en el seno de una familia, se forma en una familia. Si no se acrecienta el valor de la familia, de la vida familiar, de la influencia familiar, si no se auspicia la formación de familias generadoras de nobleza, no hay nobleza. Recuerden que la nobleza es el nido de hidalgos. ¿De dónde sale la hidalguía? Sino de un hogar hidalgo. Y de un hogar que no es hidalgo es muy difícil, puede salir de casualidad. Pero la casualidad no se puede legislar con ella, porque son hechos aislados, solos. Conviene siempre tener estas cosas para indicar cuáles son las posibilidades efectivas que en un momento determinado tiene uno para conseguir esto. Digo esto porque a veces salirá al encuentro de los más jóvenes, porque acá no se da esto, porque acá no se da el otro, no se da. Yo me voy a hacer ver con un médico y a mí me va a examinar y me va a decir, bueno, el corazón tiene 75 años, anda un poco. De manera tal de que no es gran cosa. Basta a veces escucharlo nada más para saber que el ritmo no es el de un muchacho. De manera que, bueno, macanudo, viejo, vaya lo más tranquilo, trate de no moverse demasiado, etcétera. ¿Listo? Y en el orden a veces de la vida política sucede lo mismo, no se puede soñar con cosas que en un momento determinado esto nos da. Fíjese que lo tremendo a veces es esto en la vida política. Cuando la Iglesia tuvo su vigencia, muchas cosas surgían un poco, diríamos así, al ritmo
impuesto por la vida y las exigencias naturales de la vida. Ciertas familias sobresalían en un lugar, ponían sus condiciones, tenían ciertas tradiciones familiares que tendían necesariamente a conservar ese acervo familiar, a conservarlo. ¿Por qué? Porque era lo lógico. Los hijos eran educados para que asumieran más adelante las funciones que la familia les permitía asumir. Cuando nosotros leemos sobre la forma en cómo se educaban a los reyes, fíjense que a veces había educaciones malas, ¿no? Y había algunos aspectos malos en la educación. Pero el rey estaba sometido a una vigilancia, y no solamente a una vigilancia educativa dura, sino que el padre se enojaba con el maestro que no le daba leña al rey, que no lo castigaba en un momento determinado, cuando había cometido un error. Es decir, que ese muchacho que hoy o mañana iba a ser rey recibió unos cuantos palos por parte de muchos domésticos de él durante su infancia, porque lo educaban para ser rey. No lo educaban para ser un señorito que iba a gozar de una serie de prebendas que el padre había edificado y que lo hacía para que éste se los consumiera en 24 horas. En lo que dura el otro. Se vivía en familia. Y entonces, indudablemente, eso es lo que creaba esa especie de fastidio que da. Porque la revolución, que constituye todo este poder de destrucción de este antiguo orden de instancias comunitarias intermedias, con todos sus defectos, pero la revolución está hecha por el dinero. Es el dinero que la hace. Esto lo vio Carlos Marx bien, pero el hecho de que lo haya visto él, que era un especialista, es indicio de que de alguna manera esto era así. Fue el dinero el que creó la revolución y el que creó todas estas nuevas jerarquías. Porque todas estas cosas que nacían en el ámbito familiar no eran comprables. Y para el dinero lo que no es comprable no debe existir, no debe ser. Está de más. Todo debe ser comprable. Y en un momento determinado todo debe entrar bajo la lógica del dinero, bajo la lógica del financiero, que es en última instancia el que maneja la sociedad moderna. Vamos a terminar con lo que habíamos empezado. El orden, entonces, lo establece el juicio prudencial. Aquí ahora, cada uno de nosotros contribuimos al orden con nuestro comportamiento. Y en la medida en que nuestro comportamiento intervenga ordenadamente, hay orden. Hay orden. Y si no intervenimos ordenadamente, y cada uno según la responsabilidad que le incumbe, más le incumbe al presidente que a nosotros, pero de alguna manera esta acción ordenada, hecha por todos, constituye al orden. Y el objetivo, la finalidad del orden social es el bien común. Aquí es donde nos vamos a detener ahora, muy poco, porque no hay tiempo, pero lo dejamos para la clase que viene, a establecer, esclarecer lo que debe ser entendido como bien común. Hay tres clases de bien, lo que se llama bien privado, bien propio y bien común. El bien privado es el que me corresponde a cada uno de nosotros, omisión hecha de nuestra relación con otros o en un conjunto familiar o lo que fuera. El bien propio es el bien de una naturaleza. En el bien de la naturaleza humana, el bien propio es un bien común. ¿Por qué? Porque el hombre es naturalmente sociable. De manera que el bien que a él le conviene es el bien aquel que le pertenece como parte del conjunto en el cual obra o actúa. El bien de la familia es un bien para todos los miembros, no para el padre como si el padre fuera un ser aparte, separado,
del resto familiar y que debe tener sus cosas aparte. Él forma parte de la familia y es como padre que él debe realizarse. Y la palabra padre está implicando esta responsabilidad, esta relación efectiva y real con los hijos, con la esposa y con todo aquello que constituye la realidad del hogar. De manera que el bien es lo que le es mejor a toda la familia, no a este miembro considerado aparte, porque eso de considerarlo aparte es establecer lo que podría ser un bien privado de él. Hay veces que cuando no entra en conflicto el bien privado, a mí me gusta la corbata de este color, no entra en conflicto con el bien común, úsela. Pero cuando el bien privado entra en conflicto con el bien común, es allí donde el bien común se impone, en el orden familiar y en todos los órdenes en los cuales se dice, se establece y se dan bienes comunes. Fíjense que comunes quiere decir que todos nos beneficiamos de él. Algunos dicen, pero por ejemplo, de la ciencia se benefician. Entonces, claro, algunos la poseen, tienen la ciencia, tienen el saber efectivo, pero al mismo tiempo que ejercen un oficio determinado que se funda en ese saber y en esa ciencia, le expanden a los demás.